tengo que hablar tan fuerte, voy a probar una nueva experiencia con la guía de maestra, que no lo he usado nunca. ¿Me pones? Sí. Genial. Bueno, pues ya son casi las 5, ¿verdad? ¿Ya está? Venga. Pues buenas tardes a todo el mundo. Benvinguts. Voy a hacer la conferencia en castellano, porque se va a grabar y se graba para habla hispana. Entonces, pues aunque a lo mejor muchos de nosotros ya nuestra lengua habitual es el catalán, pero lo hacemos en castellano por este motivo y así pues podemos incluir un poco a todo el mundo. Daros las gracias por haber llegado hasta la sala 5, que ha sido un poco una gincama, me consta. Y bueno, vamos a empezar un poquito. Mi nombre es Maite Otalvilla. Hace ya muchos años que colaboro con Alcalá Quer. Empecé aproximadamente en el 2000 como naturópata, colaborando con diversas empresas en suplementación, y a medida que he ido aprendiendo sobre suplementos me he dado cuenta de lo importante que es suplementarse, pero sobre todo lo importante que es alimentarse bien. Entonces Alcalá Quer tiene esa cualidad que se acerca muchísimo al alimento, pero sí que es cierto que estamos en un momento social donde por más que queramos alimentos de alta calidad, no es fácil, bueno, nutrirnos como desearíamos. Entonces, en esta conferencia, pues como dice su título, vamos a ver por qué el hígado interviene, cómo mejora o favorece el sueño, el humor y qué señales nos da. Entonces hemos dividido la conferencia en 3 partes. Una de ellas vamos a hablar de una forma que nos dice el hígado, qué síntomas nos da. En una segunda parte vamos a hablar también un poco de qué emociones nos traslada, qué tenemos que hacer para mejorarlo. Y en una tercera parte, que creo que nos ha dado un resultado estupendo, vamos a hablar de una depuración en 25 días del hígado, muy sencilla, muy natural y muy fácil de llevar a cabo por todos. Entonces, vamos a empezar. Como os digo, la primera parte es la importancia del hígado en la salud física, mental y emocional, e incluso podríamos ir más allá. Como sabéis, por aquí pasaremos muy rápido. Nosotros tenemos una costumbre, ¿no?, que es la de salir limpios cada día de casa lo más limpio posible, y realmente muchas veces no tomamos suficiente conciencia que nuestro cuerpo requiere de limpieza y que además tenemos unos órganos que son emuntorios de eliminación, como son el hígado, que es del que vamos a hablar más, pero tenemos los intestinos, los riñones, los pulmones y la piel. Y todos ellos son pues unos emuntorios perfectos que tenemos que acordarnos un poquito cómo se limpia cada uno de ellos. Y nosotros, pues bueno, en Alcalá intentamos daros herramientas siempre nutricionales, pero también de cómo podéis incidir en cada uno de los órganos y personalizar esa limpieza. Otra cosa que me ha gustado poner en esta presentación, que también muchos de vosotros sabréis, pero que me gusta recordar, y es que el cuerpo es maravilloso y que realmente se clona en todo el cuerpo, de alguna manera, todos nuestros órganos. Y que una manera de tomar conciencia también de nuestro cuerpo es tocarlo, palparlo. Entonces, el hígado, como veis en la fotografía, lo tenemos. Y os invito a cuando salgáis de la charla, que en un momento determinado, durante el día o por la noche, cuando estéis acostados, en el lado derecho, debajo de las costillas, lo notéis, lo palpéis, que os dice, no os dice nada, os da una pequeña molestia, lo notáis, no notáis nada. Pero también podéis hacerlo a través de otras partes del cuerpo, por ejemplo, en la cara hay un punto justo aquí, debajo entre las 2 cejas, que también refleja el hígado y que en fascioterapia se utiliza. Incluso se utiliza con unas gotitas de aceite esencial, de limón, por ejemplo, para ponerlo justo aquí. O también en la mano derecha sobre todo, tenemos unos puntos que justo coinciden con la parte del pie, donde también podemos trabajar el hígado. Es decir, que una manera de tomar contacto de nuestro cuerpo es contactar con él. Y esto me gustaba trasladarlo porque me parece que lo sabemos, pero que es muy curioso y muy interesante a la vez.
¿Cuáles son las principales funciones? Pues imagínate los macronutrientes, que son las vitaminas, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, pasan por el hígado. Por el hígado pasa prácticamente todo. Cuando tomamos medicación, todos los excipientes, todos los restos, pasa por el hígado. Almacena glucosa, es decir, tiene unas funciones tan importantes y además es muy agradecido. Una de las cosas que tiene el hígado es que se lo queda todo, lo almacena todo y dice, bueno, va, pero ya me lo quedo. Es aquel trastero que vas poniendo cosas y dices, venga. Pero además, una cosa muy buena también que tiene es que es muy fácil de detoxificar, es generoso, se presta y además de eso se regenera, es el órgano que se regenera, con lo cual, si tenemos que tomar conciencia de por dónde vamos a empezar a poner el hilo en la aguja de nuestra detoxificación en general, pues el hígado es perfecto. Aquí vamos a mencionar algunos síntomas. Los síntomas sobre todo no nos tienen que despertar inquietud o preocupación, porque verdaderamente cuando estamos aquí o cuando nos inquietamos por nuestra salud es precisamente porque prácticamente el 80% de las cosas tienen remedio. Pero el cuerpo nos habla, dicen que el cuerpo habla un poco, ¿no?, lo que el alma calla, y de esta manera pues hay síntomas físicos que a veces los relacionamos enseguida con el hígado, pero otros no. Por ejemplo, que aparezcan moratones muy habitualmente en todo el cuerpo, no lo solemos relacionar y puede tener una relación directa con el hígado, porque esos factores de coagulación pues también intervienen. Una orina de un excesivo color, hinchazón, eso sí que lo asumimos mucho con el hígado. Picores, es otra cosa que a veces es que tengo unos picores generalizados y no sé a qué atienden. La lengua muy blanca y pastosa. La lengua tiene que estar siempre un poquito blanca. No la creo que son los bebés son los que tienen una lengua rosada y fabulosa, o los cachorritos de perro cuando son muy pequeñitos. Pero sí que es cierto que en exceso denotaría que necesitamos hacer una limpieza. Y así, pues bueno, uno de los grandes síntomas es la fatiga, el cansancio. Estoy hablando a nivel más físico. Hay una relación, fijaros qué cosa, ¿no? Realmente la medicina hipocrática, la medicina más antigua, se hablaba de los humores, de los fluidos, que depende cómo estaban, pues estabas más sano o menos sano. La ciencia, con su tecnología diagnóstica, ha dado la razón a muchas cosas que históricamente ya la medicina tradicional china sabía, la medicina hipocrática, naturista, la higienista, pero bueno, ahora la constata la ciencia, pues fenomenal, ¿no? Porque realmente es algo que sabíamos, y una de las cosas es que cuando estamos espesos, cuando estamos que parece que no fluyen las ideas, tiene una relación muy directa también con el hígado. Entonces existen sustancias en la sangre que si no se filtran bien, pues terminan provocando trastornos pues, psicológicos, y evidentemente en casos más graves no nos podemos poner en lo más tremendo ni mucho menos, pero neurocognitivos. Y hay una frase muy bonita de un profesional de la salud que dice que un hígado sano proporciona un juicio claro, decisiones firmes, y la acción que genera es rápida y consecuente. Entonces, no solo a nivel físico, sino a nivel mental y emocional, nos da señales. Os habéis visto que os mencionaba que todo está relacionado en nuestro cuerpo, pero es que nosotros estamos relacionados con un todo. Entonces, antes también de tener en cuenta una buena alimentación, tenemos que tener en cuenta cómo funcionan nuestros biorritmos, si somos más de mañana, si somos más de tarde, cómo nos gusta comer, si nos gusta desayunar por la mañana solamente cuando nos levantamos o no, tenemos que esperar a que pase un tiempo para comer. Cada uno de nosotros tiene una constitución y eso es cierto, pero no debiéramos olvidar que tenemos unos ritmos circadianos que se regulan con la luz a través de la hipófisis y del núcleo supraquiasmático, que hace que si nos adaptamos a las horas de luz
y de vigilia, pues posiblemente nos encontraremos un poquito mejor. Que no nos olvidemos que, bueno, que esto es importante. Y luego, aquí me gusta abrir un discurso que realmente tiene muchas tendencias, pero los ciclos naturales del cuerpo sí que es cierto que no son al 100% rigurosos, porque es lo que os comentaba, cada uno de nosotros tenemos unos tempos, pero un poco idealmente, imaginaros que estamos en una fábrica y que hay una serie de turnos, el turno de 6 a 2 de la mañana, el de 2 a 10 y el de 10 a 6. Pues nosotros, insisto, hay matices, pero a grandes rasgos, las horas de ingesta, idealmente, cuando el cuerpo está más predispuesto a hacer la asimilación de los nutrientes, que también coincide con horas de sol, es entre las 2 del mediodía y las 10 de la noche. Luego, evidentemente, y luego os invito, tanto si pasáis por el stand de Alcalá Inter, que no nos va a dar tiempo a lo mejor de satisfacer todas las dudas que tengáis, es el 307, estamos en la zona de tratamientos, no en la zona de alimentación. Existen las horas de ayuno, de semiayuno, que esto también atiende a otros ciclos que también son muy saludables y son integrables. Yo estoy hablando a grandes rasgos. Cuando estamos podemos desayunar perfectamente, eso no quiere decir que no desayunemos. Pero sí que es cierto que el cuerpo como tal, esas horas de ingesta son más buenas. Después está la hora de absorción, que es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y después la hora de eliminación, que es entre las 6 de la mañana y las 2, que si os fijáis es cuando tenemos más ganas de orinar, cuando tenemos más ganas de ir al baño, cuando debiéramos idealmente ir al baño, cuando nuestra boca está más pastosa, y es porque el cuerpo está en fase de eliminación. Esto creo que lo sabéis muchos de vosotros, pero no podía no ponerlo. Por la noche mientras dormimos, el hígado empieza a liberar glucosa en el torrente sanguíneo. Y es sobre las 3 de la mañana cuando el hígado alcanza su máxima actividad. Y oh casualidad, la medicina tradicional china coincide desde siempre que la máxima actividad del hígado es a las 3 de la mañana. Con lo cual muchas veces estamos inquietos porque no conseguimos un sueño reparador y vamos a tomar obviamente ansiolíticos y buscamos remedios varios, pero no estaría de más acordarnos del hígado y hacer pues esa limpieza o ese cuidado especial. Porque en muchos casos, si es por una cuestión de que hay una sobrecarga de este órgano, puede mejorar este estado de insomnio. Sobre todo, por ejemplo, en las mujeres, cuando llegamos a la premenopausia, la menopausia, donde nuestras hormonas también están muy, bueno, vamos a decir, efervescentes, es importante también tener en cuenta el hígado y trabajarlo bien. ¿Qué emociones despierta el hígado? Básicamente, y esto también la medicina tradicional china ya lo constató en su momento: la ira, la irritabilidad, la frustración y la rigidez de pensamiento. Evidentemente tenemos rasgos caracteriales que no solo los define el hígado, pero en ocasiones, según qué cosas nos pasan y depende cómo estemos físicamente, pues nos afectan más y acentúan aquellos rasgos de carácter, pues bueno, que nos resultan también más incómodos y que incluso a veces pueden resultar incómodos a nuestro entorno. Entonces, quizás antes de preguntarnos o antes de decir que alguien está ansioso o está estresado, pues cabe la posibilidad de que esa persona pues esté intoxicada. Entonces esto, pues, para no sentirnos culpables, sino para abordar eso y, bueno, tomar cartas en el asunto. Y esta frase también me gusta mucho. No he encontrado el autor realmente, pero en una discusión entre el cerebro y el corazón, el que sale perdiendo es el hígado, porque es un órgano muy, muy emocional. Ahora vamos a la segunda parte, que ahora sabemos qué síntomas tenemos, sabemos cómo nos encontramos, pero si nos dicen el problema y no nos dan la solución, pues nos quedamos un poco en interrogante, ¿no? ¿Qué debiéramos sentir?
¿Qué queremos sentir? Pues bueno, mejorar las digestiones, regular el tránsito, favorecer la producción de bilis. Es decir, hay una serie de síntomas que creo que unánimemente todos deseamos para cuando terminamos de hacer un detox hepático o hacemos una cura hepática. Y uno o varios de estos síntomas debieran mejorar cuando hemos terminado. Y si no hemos terminado en una primera ronda, pues podemos repetir hasta conseguir cada vez, digamos que marcar más casillas de todos estos objetivos. Aquí os he hecho una fotografía un poco para que interioricéis qué es lo que ocurre, y me gusta poner un ejemplo como el hígado. Vamos a decir que es un ascensor que tiene una cierta capacidad, y cuando van entrando pues, todas las toxinas y todos los restos de la digestión, etcétera, pues si veis en la primera fotografía, los redonditas en blanco son pequeñas y en cambio en la de al lado se van haciendo más grandes. Y esto es porque las toxinas del hígado, que las almacena en forma de grasa, pues se van quedando ahí. El ascensor ya no cabe nadie más. Tiene que bajar, tiene que marcharse, transformar la bilis que pueda, eliminar los residuos que pueda, y en otro nuevo viaje pues ya liberará más. Imaginemos que esto ocurre en un día nuestro. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros os voy a explicar de una forma muy poco técnica, pero para que la entendáis, qué es lo que ocurre cuando nosotros comemos, cuando nosotros tomamos la medicación, estamos en contacto con el medio ambiente, etcétera, etcétera. El hígado coge las toxinas, coge los residuos y los transforma en grasa. Pero la bilis no los puede eliminar todo en forma de grasa. Han de pasar de una forma, digamos, de grasa a hidrosoluble, más líquida. Y para eso imaginémonos que nuestro sistema digestivo es como una gran olla express, una olla a presión, que va a cocinar eso, con unas fases, que hay en la primera fase, pues tiene la fase de oxidación, de reducción y de catalización. Son nombres que no tenéis para nada por qué quedaros con ellos, pero en esta fase, digamos que no está todavía convertido todo esto en líquido, pero ya lo ha cocinado mucho. ¿Pero qué ha ocurrido cuando lo ha cocinado mucho? Que lo ha oxidado, ahí está muy oxidado. Y entonces empiezan a utilizarse una serie de sustancias en nuestra digestión que son muy antioxidantes para neutralizar esa oxidación del cuerpo. Entonces, nosotros vamos a hacerlo, necesitamos, por ejemplo, vitaminas del grupo B y necesitamos los azufrados, los elementos que tienen esa sensación de azufre. Y entonces el brócoli, por ejemplo, es un ingrediente muy recomendable. El ajo también, los picantes también, por supuesto, los amargos, que ahora vamos a ver, pero en esta fase vamos a empezar a utilizar antioxidantes. Para irnos a la segunda fase, donde ya empieza aquello a ser más líquido, que tiene otros nombres como la conjugación, la glucuronización y la metilación, seguramente habréis oído algunas veces, oye, es que yo no metilo bien y me tomo la cebolla, me tomo el ajo y me sienta muy mal. Bueno, puede ser, pues por eso, porque el hígado tiene una congestión, puede ser por otras cosas, puede ser que genéticamente no tengas el gen que metila, puede ser. Eso ya tendría que ser un profesional que valore más a fondo, pero así a grandes rasgos de entrada vamos a decir que puede ser porque el hígado no tiene capacidad de metilar. Y entonces hay ingredientes y alimentos como la alcachofa, la L-metionina, el NAC y el rábano que ayudan en este proceso. Entonces, bueno, esto ya lo estamos volviendo más líquido, ya lo estamos volviendo más eliminable, más hidrosoluble. Entonces, yo ahora os voy a hablar a muy grandes rasgos porque ahora son y 20, quiero que me dé tiempo de hablaros de la cura en 25 días hepática y de un poquito de los ingredientes que son muy interesantes. ¿De qué manera? Para incorporarlos o bien en forma de alimento, por supuesto, o bien en forma de suplementación, pero que está bien que los tengáis en cuenta. La N-acetilcisteína, el NAC, que lo habréis oído muchas veces porque además por ejemplo, cuando estás resfriado también se utiliza para fluidificar más el moco, porque realmente favorece esa fluidificación de ciertos, para la redundancia, de ciertos fluidos. Y es un aminoácido que además también habréis oído
el glutatio. Pues ya se me ha ido esto. No sé qué ha pasado aquí, ¿verdad? Que ya no se me oye. Bueno, pues nada, me toca hablar más fuerte y me oís también, ¿no? Sí. Pues nada, me saco la diadema y sigo hablando. Pues habéis oído hablar del glutatión, que es el gran antioxidante o el antioxidante maestro, ¿no? Está formado realmente por 3 aminoácidos, que es el glutamato, la glicina y la cisteína. Y entonces nosotros podemos o bien tomar glutatión o podemos tomarlo por separado, este aminoácido, y podemos tomar alimentos que favorecen a esto, que son los que veis en la fotografía. Después tenemos la L-metionina, que es otro aminoácido esencial que, como veis, es un compuesto lipotrópico. Lipotrópico quiere decir que tiene tropismo por la grasa y que favorece la eliminación. Hay muchos alimentos de origen animal, que es el salmón, por ejemplo, ciertos pescados, que son ricos en metionina, pero a mí me gusta mencionar los alimentos de origen vegetal, como por ejemplo la quinoa, la avena o el arroz, que también son ricos en metionina en este caso. Y como habéis visto antes, pues todas las vitaminas del grupo B. Las vitaminas en realidad intervienen en tantas funciones. Aquí no me quiero detener mucho, os lo voy pasando, pero para ir os voy mencionando alimentos que lo tienen. Y los frutos secos, bueno, los frutos secos yo creo que todos sabemos ya la calidad nutricional que tienen, si nos sientan bien. Aquí no entraremos en esta charla a hablar de si se dinamizan, eliminan sus antinutrientes y todavía nos sientan mejor, pero también vale la pena tenerlos en cuenta por todas las cualidades que tienen. El famoso brócoli, que siempre ponen el ejemplo de los niños, que el brócoli es como el coco para ellos, cuando realmente es un alimento muy interesante, es una crucífera y tiene esa cualidad, ¿no? De favorecer, como habéis visto antes, las palabras que os mencionaba, la metilación, la sulfatación, la acetilación y la glucuronización, que realmente son nombres, palabras, pero que realmente esto lo está haciendo nuestro cuerpo cada día a todos nosotros. Y aunque nunca volvemos a recordar esta palabra, que sepamos que todas estas fases, para resumir, hacen que nuestras grasas sean mucho más fácilmente eliminables. El rábano negro, que tiene ese punto además de picante, que es muy interesante. Luego, por excelencia, hemos de mencionar las plantas amargas, todo el amargo. El amargo, cuando lo tomamos, realmente empieza a salivar dentro de nuestras glándulas salivares, ya lo notamos. Pues en nuestro cuerpo, en nuestra digestión, pasa exactamente lo mismo. El cardo mariano, creo que lo conocéis todos, también es rico en silimarina, que es una sustancia que tiene, que favorece a reducir el colesterol, a la pérdida de peso. Realmente esto pues no lo había mencionado antes, pero también cuando empezamos a hacer una dieta para mejorar nuestro peso, para equilibrar nuestro peso, lo primero que tenemos que empezar es acordarnos de la primera diapo donde hemos visto todos los envoltorios de eliminación y ponerlos a punto. Entonces, cuando ya están limpios, por supuesto, es muchísimo más fácil incorporar hábitos alimentarios mejores para que nuestro cuerpo los asimile mejor. El ajo lo hemos visto también. La alcachofa. Aquí ves. ¿Me oís igualmente o mejor con la diadema? Mejor con la diadema. Pues entonces, vamos a ver. Hola, hola. Sí, mejor, ¿verdad? Gracias. Uy, ¿se puede bajar un poquito? Quizá. Yo tiendo a hablar un poquito fuerte, y entonces igual a los que estáis en primera fila me vais a oír demasiado. A ver, voy a hablarlo. Vale, bien, bien. Entonces, dicho un poquito esto, hemos hablado de los ingredientes, hemos hablado de qué pasa un poco dentro de nosotros a grandes rasgos. Pues ahora vamos a trasladaros un remedio que nosotros llevábamos muchos años ideando, que es cómo hacer una cura hepática en 25 días.
curas hepáticas, llamando a No, hoy no es el día de las diademas. Hola, hola. Curas hepáticas hay muchísimas y estoy segura de que muchos de vosotros aquí habéis probado varias. Esta es muy sencilla y realmente es eficaz. Porque tiene un poco toda la lógica. Entonces, vamos a imaginarnos que vamos a prescindir de la suplementación y que lo que queremos realmente es incorporar en nuestra dieta todos esos alimentos que nos van a beneficiar. Lo podemos hacer, y aquí sí que interviene mucho el metabolismo de cada cual, en alimentos crudos, pero no a todos nos sientan bien los alimentos crudos. Y entonces hemos de escuchar muy bien nuestro cuerpo, cómo nos habla, cómo dicen nuestros intestinos, si nos hinchamos después de comer. Podemos hacer una sopa, podemos hacer un caldo, podemos hacer una crema e incorporar alimentos, o podemos conjugarlo. Podemos hacer por la mañana, que estamos más dispuestos a digerir, incorporar más alimentos crudos, y cuando llega la noche hacer sopas y caldos que son más amables con nuestra digestión. Esto lo podemos hacer, y además, como os decía en Alkaline Care, y si entráis en la página alkalinecare.com veréis que hay muchísimos consejos de alimentación, porque es realmente primordial. Entonces empezamos esta fase que os proponemos. Durante los días que dura el detox, sí que os recomendaríamos que redujerais al mínimo, la ingesta de proteínas. Principalmente las de origen animal. ¿Por qué? Aquí no vamos a entrar ni muchísimo menos en el discurso de carne sí o carne no, productos animales. Simplemente por el mero hecho de que, por ejemplo, la carne libera mucho amoníaco. Entonces, ya de por sí eso no nos facilitaría el detox hepático. Estaría bien basar la alimentación principal en estos días en verduras de hoja verde. Insisto, esto nunca es unánime al 100%, hay matices, pero a grandes rasgos, alimentación de verduras de hoja verde, cereales integrales, semillas, aceites vegetales, esto es algo que ya seguramente sabéis. Prescindir o reducir al mínimo, independientemente de que tengáis o no tengáis algún tipo de celiaquía o de intolerancia o de candidiasis, pero en esos días harinas, bollería, lácteos y alcohol, a poder ser, no. Son 25 días, creo que son bastante llevaderos, y además es que se nota y se siente uno muy bien. Y hidratarse abundantemente. ¿Por qué? La hidratación de base es primordial, pero además si hemos dicho que tenemos que conseguir transformar en hidrosoluble aquello que es inicialmente una grasa, pues cuanta más agua bebamos, muchísimo mejor. En Alkaline Care, aquí hago solamente un inciso para presentaros el por qué hemos llegado a esta conclusión y por qué el hígado le queríamos dar esta importancia. Nosotros nos dedicamos al equilibrio del pH, que el pH es un discurso muy interesante, muy bonito, que también me gustaría, si queréis, pasar por el stand y os lo explicamos, os medís el pH para que nosotros os digamos en qué consta, cuáles son las bases, etc. Pero siempre hemos abogado por la hidratación alcalina. Este producto inicialmente siempre ha estado en nuestro catálogo, por un detox general con la clorofila líquida, que si no la habéis probado también os invito a que vayáis al stand a probarla, que en este caso es de hoja de morera y es un detox fenomenal y tiene una capacidad antiinflamatoria muy buena, con 4 salts, que son 2 bicarbonatos y 2 carbonatos, que además de tener una acción antiinflamatoria muy potente, ayudan mucho a equilibrar el pH. Y luego, claro, digamos que teníamos un poco ciertos órganos bastante desde nuestro ámbito del equilibrio del pH. Tenemos el agua alcalina, que favorece pues, el poder sudar mejor y eliminar más toxinas a través de la piel y de todo el cuerpo. Tenemos la clorofila, que además pasa muy rápidamente a sangre y ayuda a eliminar metales pesados y toxinas. Esto también lo teníamos para limpiar. 4 salts tiene también una incidencia muy directa a nivel de riñón, con lo cual también es algo que tenemos bastante cubierto. pH es para el intestino,
ayuda sobre todo a mantener limpio el exceso de mucosa que a veces se deposita en el intestino y a favorecer el tránsito intestinal sin ser ni un prebiótico ni un probiótico. Es un limpiador intestinal, pero nos faltaba el hígado. Y hace escasamente 2 años decidimos que el hígado lo tenemos que incorporar a nuestro surtido. Entonces, por este motivo, este es nuestro bodegón de productos. Nos falta el Greens. No, por favor. Ya está. Yo voy hablando, perdona. Sí, hablando. El green son verduras y hortalizas deshidratadas y molidas en frío que están aquí, sobre todo para favorecer a aquellas personas que el crudo les sienta mal y quieren empezar a hacer una leve introducción al crudo de una manera lo más amable posible. Pues el greens ayuda a eso, es una transición para empezar a tomar verde cuando el verde no te sienta muy bien, solamente muy cocido. Entonces ahí, pues claro, perdemos ciertos nutrientes. Entonces, ¿qué tiene Hepatic Care? Pues tiene, que es el producto que nosotros recomendamos junto con todos estos hábitos que os he comentado de entrada. Es un producto que tiene un dosificador que se acerca al máximo posible a la alimentación. Nosotros no queremos poner nunca ni excipientes ni saborizantes, lo mínimo que se nos permite por ley para que se mantenga el producto, porque queremos que se acerque mucho a lo que haríais si os hicierais un caldo para el hígado. Entonces, tiene un leve sabor a cítrico. ¿Por qué? Porque tiene azufrados, muchos azufrados, y tiene también amargos. Entonces, especialmente bueno no es, pero hemos conseguido, maquillando el sabor, que sea muy tomable. No sé si alguno de vosotros lo habéis podido probar o lo conocéis. Yo creo que es tomable. No tiene azúcares, obviamente, porque si le ponemos un azúcar a algo que queremos para limpiar, pues no tiene ningún sentido. Nos hemos de acostumbrar a que nuestro paladar se acostumbre. Es en base de cristal, sobre todo, para que no libere ningún tipo de plásticos. Y tiene una alta biodisponibilidad porque hemos puesto por orden aquellos ingredientes que favorecen las fases hepáticas que os he mencionado en un principio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues se coge el vasito que tenemos de plástico, lo ponemos en un vaso de agua y nos lo tomamos. ¿Cuándo idealmente podemos tomarlo? Por la mañana, en esa fase que os he comentado de eliminación. Imaginaros que estáis haciendo un semiayuno de 16-8, por ejemplo. Pues sería ideal que en esas horas de ayuno pudierais tomaros el vaso con Hepatic Care. O cuando también, si os recordáis, os he dicho que la fase donde el hígado está más activo es alrededor de las 3 de la madrugada, que muchas veces nos despertamos. Si sabemos que esto nos ocurre habitualmente, pues estaría bien tomar ese hepático por la noche, para favorecer que el hígado trabaje mejor y optimice sus funciones. Con lo cual aquí ya jugamos un poco con los biorritmos de cada uno. Si somos, por ejemplo, pues mira, yo no me despierto, pero si bebo mucha agua por la noche, me tengo que levantar a orinar varias veces. Perdón. Sí. ¿Piensas que nos despertamos por el problema del hígado a las 3, 4? No exactamente, pero sí, si me permites, claro, yo ahora mismo te responderé. Acabo nada más con esto porque estamos ya justo acabando la presentación. Sí. Nos quedan a menos 10, tenemos que terminar, tenemos 15 minutitos, que allí sí que os invito, por favor, a que me hagáis todas las preguntas. Responderé tu pregunta, por supuesto, y también ahora cuando terminen las diapos, si no nos da tiempo de responder a algo o yo no sé responderos a algo, pues buscaré el momento para poderos responder. Pues como os decía, el formato es para 25 días. Son 20 mililitros cada día y son 25 dosis. Y insisto, quien lo quiera probar para ver cómo sabe, porque tiene especial sensibilidad con el sabor, también disponemos de muestras, os invitamos a que paséis por el stand. ¿A qué contribuye? Pues un poquito aquí es el resumen de lo que quería trasladaros a lo largo de toda la charla.
a reducir la inflamación, a eliminar toxinas, por supuesto, a aumentar energía y vitalidad, que esto es uno de los primeros síntomas que tenemos que tener, que nos sentimos mejor, más activos, con más claridad mental, más despejados. Y si podemos mitigar un poquito esa ira que a veces nos pasa a todos y interviene a nivel emocional, pues estupendo. Os doy a todos las gracias, de verdad, con las interrupciones de sonido que hemos tenido, pero creo que, bueno, más o menos lo hemos podido llevar todo, a terminar con todo. Aquí veis, bueno, dónde estamos y veis nuestra web y nuestro mail. Entonces, podéis o bien venir a veros al stand. Os hemos dejado a todos vosotros un folleto que nosotros hacemos un precio especial de feria, pero ya sobre ese precio especial de feria tenéis un descuento de un 10% adicional, con lo cual Hepatic para estos 25 días sale muy, muy bien de precio. Y ahora sí que os doy paso, por favor, voy a responder primero a tu pregunta, que era la primera que me has hecho, y así hasta que sea menos 10, que ya tengamos que marcharnos. ¿Me decías? Repíteme la pregunta, por favor. Como tú dices que nos despertamos a las 3 y 4, y yo justamente me ocurre a menudo, y yo quiero saber si la relación con el hígado, porque es la hora de actividad máxima, ¿no?, del hígado. Sí. Entonces, la relación la que hay... Puede ser, sí. Puede ser. ¿Tienes algún síntoma más? Por ejemplo, ¿te estás más cansada? ¿O alguno de los síntomas que había mencionado? Cuando me despierto... ¿Sientes tus dices durante el día? Ah, oui, sí, claro. A veces sí, después no puedo dormir más. Enfin, no. Que me pasa un tiempo sin dormir a las 3 o 4, ya yo soy más cansada. Yo sí que te invitaría a que pusieras atención en esta cuestión en concreto y realmente, como se suele decir, no se pierde nada, todo lo contrario. Si una persona asintomática o una persona sana, igual que hacemos pues exfoliaciones de la piel o hacemos unos hábitos saludables, incorporar esto es perfectamente, lo puedes hacer como lo he mencionado yo, o con una cura hepática que tú consideres que es integrable en tu día a día. Pero puedes tomar a las 3-4 no, lo ideal sería que te lo tomaras un rato antes de acostarte. Pues sí. Un poco, si puede ser, alejado de la comida. O si no, si hay muchas veces que nos resulta una complicación porque decimos, me tengo que tomar esto, pero si está alejado de la comida no me lo puedo tomar. Y llega un punto que nos estresamos solo de las rutinas que tenemos que tomar. Bueno, pues es adaptarlo a nuestro día a día en la medida de lo posible, lo más que podamos. ¿Hay alguno de vosotros que tenga a lo mejor alguna pregunta más que hacer o alguna duda que le haya quedado? ¿Está todo más o menos claro? Dime, por favor. Cuando dices alejado de la comida, son 2 horas. No, 20 minutos. Adiós, muchas gracias. No. Es simplemente para que nuestros suplementos, vamos a decir que son muy sutiles o muy ligeros. Entonces, si se toman con la comida, interceden y la biodisponibilidad no es la misma. Entonces, nada más que los alejemos 20 minutitos, tenemos suficiente. Sí, sin problema. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Adeu, gràcies. Adeu, moltes gràcies a tots. Gràcies. Pues, moltes gràcies i a la vostra disposició, com has sentit. Gràcies.